Bienvenidos un día más a mi canal, donde el chisme de las telenovelas turcas corre más rápido que un taxi en Estambul. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que, ay, Dios mío, ha estado dando vueltas y vueltas por todas las redes sociales. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y explosiones. Sí, así como lo oyen. Vamos a analizar a fondo todo lo que se ha estado diciendo sobre sus sentimientos, declaraciones, y el supuesto siempre lo amaré, que ha causado un revuelo monumental. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo de telenovela, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y quiero que sean los primeros en enterarse de todos los chismes y noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Además, si les gusta este tipo de contenido, no duden en darle un buen like al vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles más y más chisme. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a empezar. Han circulado muchísimos rumores, noticias falsas y encabezados escandalosos sobre una supuesta declaración explosiva de Demet Özdemir, afirmando que todavía ama a Can Yaman y que siempre lo amará. Imagínense el drama. Después de todo el tiempo que ha pasado desde que protagonizaron Erkenci, y con ambos actores siguiendo caminos separados en sus vidas personales y profesionales, esta clase de afirmación generaría un terremoto mediático de proporciones épicas. Pero como siempre digo, hay que tomar estas cosas con pinzas. En el mundo del Internet, especialmente en las redes sociales, es muy fácil que una noticia se descontextualice, se interprete erróneamente o, peor aún, que directamente sea inventada. Así que antes de empezar a tejer teorías y a sacar conclusiones apresuradas, vamos a analizar la situación con calma y a ver qué hay de cierto en todo esto. Primero que nada, es crucial identificar la fuente original de esta supuesta declaración. ¿De dónde salió este Demet Özdemir explota amo a Can Yaman y siempre lo amaré? ¿Fue una entrevista, una publicación en redes sociales, un comentario a un paparazzi? La respuesta a esta pregunta es fundamental para determinar la credibilidad de la información. Si la fuente es un medio de comunicación reconocido y respetado, entonces podemos darle un poco más de peso a la noticia, aunque siempre manteniendo una actitud crítica. Si por el contrario, la fuente es un blog desconocido o un perfil anónimo en redes sociales, entonces tenemos que ser mucho más cautelosos. La realidad es que hasta donde he podido investigar, no existe ninguna evidencia concreta que respalde la afirmación de que Demet Özdemir haya hecho una declaración tan contundente. No hay entrevistas ni publicaciones en redes sociales, ni siquiera testimonios de personas cercanas a la actriz que confirmen este supuesto explosión de amor. De hecho, es mucho más probable que esta noticia sea un simple invento, un clickbait diseñado para generar controversia y atraer visitas a determinados sitios web. Ya saben cómo funciona esto. A veces los medios de comunicación recurren a este tipo de tácticas para conseguir más atención, aunque eso signifique sacrificar la verdad y la integridad periodística. Ahora bien, esto no significa que no haya habido tensión o momentos de afecto entre Demet Özdemir y Can Yaman en el pasado. Por supuesto que los hubo. Su química en Erkenci era innegable y, como suele suceder en este tipo de situaciones, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante la emisión de la serie, muchos fans estaban convencidos de que Demet y Can eran algo más que simples compañeros de trabajo. Se les veía muy cómodos y cariñosos juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y profesionales. Pero, seamos sinceros, la química entre ellos era palpable. Y eso inevitablemente alimentó las esperanzas de los fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Incluso después de que Erkenci llegara a su fin, los rumores persistieron durante mucho tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Demet y Can siguieron caminos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia para continuar su carrera actoral y Demet Özdemir se quedó en Turquía, protagonizando otras series y películas de éxito. Ambos rehicieron sus vidas y encontraron el amor en otras personas. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Se separaron hace unos meses y, desde entonces, Demet ha estado enfocada en su trabajo y en su bienestar personal. Can Yaman, por su parte, también ha tenido varias relaciones sentimentales desde que dejó Turquía. Actualmente se le relaciona con una modelo italiana,
aunque no hay confirmación oficial al respecto. Entonces, volviendo al tema principal de este vídeo, ¿es posible que Demet Özdemir todavía sienta algo por Can Yaman? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Los sentimientos son complejos y a veces pueden persistir durante mucho tiempo, incluso después de que una relación haya terminado. Sin embargo, basándonos en la información disponible y en el comportamiento público de ambos actores, parece poco probable que Demet Özdemir haya hecho una declaración tan explosiva como la que se le atribuye. Es mucho más probable que esta noticia sea un simple invento o una exageración de algún medio de comunicación sediento de clics. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir es una persona muy discreta y reservada en lo que respecta a su vida personal. No suele hacer declaraciones controvertidas ni ventilar sus intimidades en público. Por lo tanto, sería muy raro que de repente decidiera explotar y confesar su amor eterno por Can Yaman. En conclusión, mi gente hermosa, les recomiendo que tomen esta noticia con muchísima precaución. No se dejen llevar por los encabezados escandalosos ni por los rumores infundados. Antes de creer cualquier cosa que vean en Internet, investiguen la fuente, analicen la información y utilicen su sentido común. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, es muy probable que esta supuesta declaración de amor eterno sea simplemente una invención. Ambos actores han seguido caminos diferentes y han rehecho sus vidas. Es hora de que los fans superen el sueño de verlos juntos en la vida real y acepten que su historia de amor, si es que alguna vez existió, quedó en el pasado. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recuerden que la supuesta declaración de Demet Özdemir sobre su amor eterno por Can Yaman es probablemente falsa o, como mínimo, una exageración mediática. Es importante verificar la información antes de creer cualquier cosa que veamos en Internet y no dejarnos llevar por los rumores infundados. Demet y Can han seguido caminos separados y es hora de aceptar que su historia, si la hubo, pertenece al pasado. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para aclarar un poco este tema tan controvertido. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, pero siempre con la verdad por delante. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por estar siempre ahí. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir todavía siente algo por Can Yaman? ¿O creen que esta noticia es simplemente un invento? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. *** ampliación, el análisis detallado de un culebrón mediático ***. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Como les decía, la simple idea de una declaración tan explosiva por parte de Demet ha desatado una tormenta de especulaciones. Para realmente entender la magnitud del asunto, debemos profundizar un poco más en el contexto de sus carreras y vidas personales, y analizar por qué esta noticia, aunque probablemente falsa, ha resonado tanto entre el público. Primero, recordemos la fuerza arrolladora que fue Erkenci. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que arrasó internacionalmente, conquistando corazones en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. La química entre Demet y Can era innegable y la historia de amor entre Sanem y Can, sus personajes, era tan cautivadora que trascendió la pantalla. Este éxito masivo catapultó a ambos actores a la fama internacional. Can Yaman se convirtió en un sex symbol global, adorado por millones de fans, y Demet Özdemir se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. La serie creó una base de fans increíblemente leal que hasta el día de hoy, sigue soñando con ver a Demet y Can juntos en la vida real. Ese anhelo, esa esperanza persistente es precisamente lo que hace que noticias como esta, por falsas que sean, se propaguen tan rápidamente. Los fans quieren creer, quieren aferrarse a la idea de que el amor que vieron en la pantalla puede ser real. Es un deseo comprensible, pero también es importante ser realistas y reconocer que la vida real no siempre se parece a una telenovela. Ahora analicemos un poco más la trayectoria individual de cada uno después de Erkenci. Can Yaman, con su carisma y atractivo innegables, decidió expandir sus horizontes y mudarse a Italia.
Allí protagonizó la serie Viola come il mare, que también tuvo un buen recibimiento, aunque no alcanzó el mismo nivel de fervor que Erkencicus. Khan ha sabido aprovechar su popularidad, trabajando en campañas publicitarias y participando en eventos de alto perfil. Su imagen pública es la de un hombre seguro de sí mismo, ambicioso y enfocado en su carrera internacional. Por otro lado, Demet Özdemir se quedó en Turquía y continuó cosechando éxitos. Ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Demet es conocida por su talento, su belleza y su carisma natural. Su imagen pública es más discreta que la de Khan, y suele mostrarse como una persona sencilla, cercana a sus fans y dedicada a su trabajo. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue una de las bodas más comentadas del año en Turquía. Parecía el cuento de hadas perfecto, una hermosa actriz casándose con un talentoso cantante. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. A los pocos meses, la pareja anunció su divorcio, dejando a muchos fans sorprendidos y tristes. Este evento sin duda ha influido en la forma en que se perciben las noticias sobre la vida personal de Demet. La separación la ha puesto de nuevo en el centro de atención, y cualquier rumor sobre su vida amorosa se magnifica. La relación actual de Can Yaman, o la falta de confirmación oficial al respecto, también es un factor importante. El hecho de que se le vincule con una modelo italiana alimenta la idea de que ha seguido adelante y ha construido una vida lejos de Turquía. Esto, a su vez, hace que la supuesta declaración de Demet sea aún más sorprendente y por lo tanto, más atractiva para los medios y los fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la noticia de la supuesta declaración de Demet es muy probablemente falsa. No hay evidencia que la respalde y todo apunta a que se trata de un invento o una exageración mediática. Segundo, que la persistencia de estos rumores se debe al impacto que tuvo Erkencicus y a la química innegable entre Demet y Khan. Los fans siguen soñando con verlos juntos en la vida real, y eso hace que sean más susceptibles a creer en este tipo de noticias. Tercero, que es importante ser críticos con la información que consumimos en Internet, especialmente en las redes sociales. Antes de creer cualquier cosa, debemos investigar la fuente, analizar la información y utilizar nuestro sentido común. Y finalmente, que Demet Özdemir y Can Yaman son dos personas que han seguido caminos diferentes y han rehecho sus vidas. Es hora de respetar sus decisiones y de aceptar que su historia, si es que alguna vez existió, pertenece al pasado. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos enfocarnos en celebrar sus logros individuales y en apoyar sus carreras profesionales. Porque al final, lo que realmente importa es su talento y su capacidad para hacernos soñar a través de sus interpretaciones. Y eso, mi gente hermosa, es algo que nadie puede negar. Eso sí que es un chismecito en profundidad. Ahora, antes de que me digan que me estoy extendiendo demasiado, les dejo una última reflexión. Recuerden que detrás de cada actor y actriz, hay una persona con sentimientos, sueños y aspiraciones. Así que seamos respetuosos con su privacidad y evitemos alimentar rumores que puedan dañar su imagen o su bienestar. El chisme está bien, pero siempre con responsabilidad. Y ahora sí, me despido de ustedes, mi gente hermosa. Espero que este análisis detallado les haya resultado interesante y entretenido. No se olviden de dejarme sus comentarios y de contarme qué opinan ustedes de todo este culebrón. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.